Bueno, ¿cómo les va? Un placer estar en la EFI Week, esta vez a distancia. La verdad que, bueno, quiero agradecer a todos los organizadores de la EFI Week, a toda la gente de la consultora INVEC que trabaja muchísimo para hacer esto posible. Como años anteriores han trabajado para llevar a cabo la Expo EFI, bueno, este año nos toca en forma remota, un contexto muy particular. Bueno, vamos a hablar del análisis de escenario de la deuda local. Les cuento, cuando yo pensé en el título, estaba bastante optimista. En realidad creí, por un momento me había dejado llevar por el optimismo de las redes y de los medios, en que íbamos a hablar quizá con un resultado opuesto en términos del canje de deuda. Lamentablemente no es así, pero bueno, vamos a analizar un poquito en qué punto estamos. Lo primero que les quiero contar es cómo le ha ido al mercado y voy a partir en dos en lo que va del año. Tengo datos hasta el viernes de la semana pasada, algunos están hasta el día de ayer. En este caso, hasta el viernes de la semana pasada, ¿qué pasó a partir del 20 de marzo con nuestro mercado accionario? Fíjense lo que pasó, la suba en dólares, y para el que diga, bueno, pero en términos de dólar eh, oficial, obvio que subió o no, está hecho con el dólar contado con liquidación, ¿sí? Con lo cual, fíjense lo que fue la suba de nuestro mercado desde el 20 de marzo hasta el 19 de junio. Una cosa impresionante. Banco de Valores subiendo 92,71%, Texar subiendo 91%, YPF 81%, Alua arriba de 100%, todos los papeles con subas en dólares impresionantes. ¿Qué había pasado en el año desde 31 de diciembre hasta el 20 de marzo? Habían sido tremendas las caídas que habían tenido los papeles, liderados por una caída impresionante. En un rango de menos de 3 meses, YPF había caído 70%, si un YPF que había estado abajo de $3. ¿Qué pasa si tomo todo el rango, ¿no? Desde fin de año hasta ahora? El único papel argentino que en dólares muestra un crecimiento positivo en lo que va del año es Valo. Subió cerca de 8%. Estos son datos al viernes de la semana pasada, pero como hoy el mercado estaba en baja, después de haber tenido una suba ayer, estamos más o menos en el mismo rendimiento, en 112 ruedas, 8% Valo en dólares, todo el resto abajo en dólares. Bueno, ¿qué pasó el 20 de marzo? Hubo un cambio, fíjense, otro ejemplo, el riesgo país argentino. Fíjense, el 23 de marzo toca un pico, estábamos cerca de los 4.500 puntos básicos y empezó a descender fuertemente a partir del 23 de marzo. Yo he leído en medios, he leído en redes sociales cómo muchos argumentaban esta suba vinculado con los avances en la negociación de la deuda del Tesoro. Sin embargo, en marzo pasa algo que no tiene que ver con Argentina. A veces nosotros nos creemos el ombligo del mundo y creemos que todo pasa por nosotros y que los mercados nos olvidamos un poco de contextualizar. Claramente los que están en el día a día saben que a partir del 15 de marzo y luego el 23 de marzo, la Reserva Federal de Estados Unidos modificó totalmente el mundo al anunciar un plan ilimitado de compra de títulos del Tesoro y de activos respaldados por hipoteca. Vamos a analizar. El gobierno presenta una propuesta el 17 de abril. La propuesta fue esta. El gobierno presenta una propuesta de 3 años de periodo de gracia para empezar a pagar, es decir, los pagos iban a iniciar en 2023, presenta bonos que vencen en 2030, 2036, 2039 y 2043, ahí está cuáles son exclusivos para el discount y el par y cuáles eran elegibles por todos, o sea, cuáles podían ser para todos los bonos elegibles, tanto los globales como los bonos del canje 2005-2010. Presenta una tasa step up, es decir, tasa creciente muy baja de 2023 a 2025. El valor promedio neto, el valor presente neto promedio de estos títulos, si considerábamos una TIR del 10% para evaluarlo, era 39% del valor técnico de los títulos elegibles.
¿sí? Sobre el valor técnico de los títulos elegibles, incluyendo los discounts, en promedio era el 39% y amortizaban anualmente. La propuesta era muy difícil de que los acreedores inmediatamente aceptaran. Argentina tenía un pago el 22 de abril que se sabía que no iba a hacer, y a lo largo de los meses, a lo largo de los días posteriores a abril y mayo, el gobierno recibió un enorme apoyo. Y a mí me da un poco de gracia de alguna manera, porque ha recibido apoyos de, miren, lo anoté como para tener presente. Se recibió el apoyo de sindicatos, se recibe el apoyo de organizaciones empresariales, se recibe el apoyo de la UIA, se recibe el apoyo de gobernadores, la propuesta tiene el apoyo de intendentes, la propuesta tiene el apoyo de economistas del país, la propuesta tiene el apoyo de economistas internacionales, y esta es la más importante. Más de 1000 referentes de la cultura nacional, actores, músicos, apoyaron la propuesta del ministro, esta del 17 de abril. Menos los que la tenían que apoyar, que son los tenedores de deuda. O sea, se buscó apoyo por todas partes, pero esta propuesta era muy poco probable que se aceptara. Con lo cual el driver de la suba en los activos argentinos, ¿sí?, no estuvo vinculado con ningún avance en la negociación de la deuda. Fíjense lo que pasó con todos los mercados. Argentina sube un poco más porque había sido muy castigada en la primera parte del año. El IPSA de Chile sube cerca de 40% en dólares, desde el mínimo del 20 de marzo. El 20 de marzo lo pongo como fecha del punto de partida después del anuncio que vamos a dar de la Reserva Federal. El Merval toca en el mínimo 246 dólares. Es el mínimo de Merval, nos tendríamos que remontar hacia junio de 2003 para encontrar un valor tan bajo en dólares del Merval. Alguien me puede decir, pero no es el mismo Merval. Es cierto, pero no deja de ser un índice representativo de nuestro mercado. Es lo que tenemos como benchmark para representar el mercado de acciones de nuestro país. Y el 19 de marzo nuestro mercado toca un mínimo desde junio de 2003, 246 dólares. Pero ven que todos los mercados empezaron a recuperarse. Chile, México, Brasil, etc. Fíjense el Nasdaq. El Nasdaq en Estados Unidos sube 41,4% en dólares, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas empresas como para tomar dimensión de que nosotros no tuvimos una suba impresionante y fuimos los únicos. Todos los mercados del mundo, y no tuvo que ver con la deuda argentina, porque el Nasdaq no subió porque Argentina avanzaba sobre la negociación de la deuda. Fíjense la suba de algunas empresas seleccionadas, seleccioné las que mayor suba tuvieron, sobre todo a partir del 20 de marzo. Beyond Meat fue la que más sube, 163% en dólares. Fíjense Tesla. Tesla en máximo histórico. Mercado Libre está rondando los 50.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Máximo también, o muy cerca de los máximos, por lo menos el viernes de la semana pasada estaba en un máximo histórico. 115% de suba en dólares desde el 20 de marzo. Apple también en máximos, Facebook en máximos. Nike está muy cerca del máximo histórico. Nike había tenido una fuerte caída y volvió a recuperarse y está muy cerca nuevamente de su máximo. Barrick Gold, muy fuerte suba. Amazon, Microsoft, Netflix. Muchas de estas compañías de vuelta tocando máximos históricos. Hoy con los mercados hacia abajo, pero estos son datos al lunes de esta semana. Claramente no fuimos los únicos que tuvieron una suba muy, muy fuerte. Más datos. Bolsa de Alemania. Fíjense el DAX de la Bolsa de Frankfurt. Tuvo una suba del 33,4% en dólares desde el 20 de marzo, que toca mínimo. Adicionalmente, el euro se aprecia frente al dólar, con lo cual tenemos una suba del 41% en dólares en el índice de referencia de la Bolsa de Frankfurt. Bolsa de Londres, FTSE 100, lo mismo. 34,5% de suba desde el 20 de marzo en libras. Como la libra se aprecia 6,5 frente al dólar, perdón, 26% en libras. Como la libra se aprecia frente al dólar, la suba termina siendo del 34,5. ¿Qué pasó a mediados de marzo entonces? No fuimos los únicos que tuvimos una suba fuertísima. Lo que pasó
esta foto muy buena de Investing, que no es de este momento, sino del momento anterior, cuando Powell empieza a bajar las tasas después de haber amagado con una suba, fue que Powell se vuelve a vestir de Ben Bernanke. Powell vuelve a tomar la política, pero todavía más agresiva que había tomado Bernanke para paliar los efectos de la caída de los mercados en 2009 y de la crisis subprime. Pero ¿por qué digo que todavía es más agresivo? Porque no le pone límites a la cantidad de dinero que va a utilizar para comprar títulos del Tesoro y activos respaldados por hipoteca. Las noticias que tenemos son, primero, la Fed recorta las tasas a mínimo histórico el 15 de marzo. Lleva la tasa de interés a un rango entre 0 y 0,25. Esa es la tasa de referencia para los fondos federales. Básicamente el dinero deja de tener tasa de interés en Estados Unidos, es decir, el dinero es gratuito. El valor tiempo, el dinero en Estados Unidos deja de existir. La tasa de interés va a ser muy baja, cero, y no me extrañaría ver que Estados Unidos llegue a tener tasas negativas como ya ocurre en muchísimos países de Europa. Al mismo tiempo garantizan hiperliquidez a partir de un acuerdo de swaps entre los bancos centrales principales de todo el mundo. El 23 de marzo, esta es la declaración de la mesa de dinero del Banco Central de la Reserva de Nueva York, que actuando por directiva del Comité Federal de Mercado Abierto, vean el número, esa semana va a comprar 75.000 millones de dólares en títulos del Tesoro y 50.000 millones de dólares en activos respaldados por hipoteca por día de esa semana. Estamos hablando de 125.000 millones de dólares diarios. El QE1, QE2, QE3 de Bernanke quedaron chiquititos a partir de este nuevo programa de la Reserva Federal. Finalmente, el 10 de junio, Powell hace una declaración como para garantizarle a todo el mundo de que no va a haber tasa de interés positiva por mucho tiempo. No estamos pensando en subir los tipos de interés, ni siquiera estamos pensando en subir los tipos de interés. Claramente la suba de nuestro mercado, si bien pudo tener un componente de expectativas por el acuerdo de la deuda, estuvo vinculada a un fenómeno totalmente global que nace el 15 de marzo con el recorte de tasa de interés de la Fed y que se afianza el 23 de marzo. Esto es un poco la conclusión que vamos a tener, pero la voy adelantando. El mundo que ya venía muy líquido va a tener hiperliquidez. ¿De qué va a depender que esta hiperliquidez de alguna manera vuelva a volcar optimismo en los mercados que hoy tuvieron un tropezón? Ni bien haya una noticia de expectativa positiva frente al tema COVID y el fin de la pandemia, ese dinero va a tener que buscar activos. Yo, que era pesimista en cuanto que Argentina pudiera recibir fondos en los próximos años, yo creía que al Tesoro Nacional se iba a complicar mucho que en los próximos años volviera a tener financiamiento. Creo que la cantidad de liquidez que va a haber en el mundo post pandemia, no me extrañaría que algo de dinero disponible para financiar a Argentina pueda haber. ¿Sí? Por eso es muy importante hacer bien las cosas en el próximo mes. Lamentablemente no estamos haciendo bien las cosas. Argentina viene prolongando una negociación, cada día que pasa es peor para la expectativa de los mercados, es peor para poder lograr un acuerdo y evitar el litigio, y en 2 días tenemos el vencimiento, el día lunes tenemos el vencimiento del bono AC17 que vence renta, y el 30 vence la renta del discount. Con lo cual, todo esto de haber buscado apoyo es re importante, como que los actores y cantantes argentinos firmaran una solicitada dando apoyo y un montón de personas le dieran apoyo a la reestructuración y al proyecto de canje presentado por el Ministerio de Economía. La verdad es que no sé de qué sirve. Me parece mucho más importante tratar de avanzar en serio con las negociaciones, que hoy se han vuelto a distanciar y ahora vamos a ver por qué. Pero vamos a poner entonces las cosas en perspectiva con todo lo que estuve planteando. Bueno, esto es para contar un poco, no es porque quiera ser pesimista, simplemente es para poner en perspectiva. Al contrario, lo que estoy diciendo es que gran parte del pesimismo generalizado
que ya hay y que sabemos lo que viene para la economía argentina, está ya en gran parte en precios. Hay que ver qué capacidad tenemos nosotros como país, como mercado, de captar esta hiperliquidez mundial que vamos a tener post pandemia y que ya se empezó a reflejar en la suba de mercado y en la recuperación. De vuelta, no estamos hablando de un Nasdaq que tuvo una fuerte caída y recuperó un poquito. Estamos hablando que volvieron a máximos históricos muchas compañías, o sea, rompieron los máximos previos a la caída generada por la pandemia. ¿Sí? Meli, Apple, como dijimos, Netflix, etcétera, volvieron. Hay muchas compañías, claramente se vieron beneficiadas, compañías como Amazon, que volvieron a recuperar y rompieron máximos, pero no solo compañías vinculadas con los fenómenos tecnológicos provocados por la pandemia, sino todas las empresas. Vimos el índice de Alemania, el índice de Londres. Va a haber mucha liquidez en el mundo y esa liquidez va a tener que buscar activos. Claramente este fenómeno también ha afectado al dólar. El dólar ha perdido valor frente al euro, frente a la libra, subió el dólar, subió el Bitcoin. Habrá que ver si esto finalmente resulta, como pasó en 2009 o no, en un dólar que pierda valor ante otras monedas, incluyendo monedas emergentes. Por el momento no pasó eso. Por el momento solamente ha perdido valor frente a otras monedas duras y otros activos refugio como son el euro. Bueno, este es un gráfico de YPF para poner en perspectiva, como les decía. YPF tuvo una suba impresionante desde el mínimo, subió 90% en dólares, un poco más de 90 llegó a estar. Sin embargo, YPF con el precio de hoy está a $5.70, todavía cuesta bastante menos, cerca de la mitad de lo que estaba en el mínimo valor de junio del 2002, que está el epicentro de la crisis 2001-2002. ¿Sí? En ese momento YPF tenía una capitalización bursátil cercana a los 5.000 millones de dólares. Hoy YPF vale 2.300 millones de dólares, un poco menos de 2.300 millones de dólares. Esto es para poner un poco las cosas en perspectiva. Para poner en perspectiva también, hubo una importante caída del riesgo país. Primer fallecido por COVID en Europa. ¿Sí? Ahí está la flecha. Se declara la pandemia. Claramente el fenómeno de suba del riesgo país argentino también estuvo vinculado con esto. Y el fenómeno de caída de los activos argentinos también estuvo vinculado con esto. Llegamos al pico el 23 de marzo. Anuncios de la FED. Impresionante la caída en el riesgo país y la mejora en el precio de los bonos argentinos. Pero volvimos a máximos previos a la declaración de la pandemia. Argentina vuelve a tener un riesgo país de 2.500 puntos básicos. ¿Qué ocurrirá después del acuerdo? Si es que finalmente se llega, bueno, un poco ver qué pasa con nuestros vecinos. Ya estoy con las preguntas, estoy viendo que estoy recibiendo preguntas. ¿Qué pasó o qué, para poner en comparación con nuestros vecinos? Claramente no es que desbordaron el riesgo país de Perú, de Uruguay, de México. Subieron, ¿sí? Pero ninguno está en niveles sustancialmente de preocupación como para poner en riesgo el financiamiento de esos países. Por eso yo siempre digo hay que poner todo en perspectiva. Muchas veces nosotros somos de creernos que el mundo va a tener una mega crisis y a nosotros no nos va a pasar nada, y generalmente siempre pasa al revés. Generalmente nosotros somos los que tenemos las peores crisis y el mundo finalmente, cuando uno empieza a compararse, sale relativamente airoso. ¿Sí? No sé por qué, digo nosotros, me refiero mucho a los medios de comunicación. Siempre se tiende a ver cómo el mundo se está destruyendo y a nosotros nos va bien, y habitualmente termina sucediendo al revés. Y a mí me gusta mucho ver los datos, y los datos muestran que sí, hubo una suba fuerte del riesgo país de la mayoría de los países que tocaron máximos el 23 de marzo, pero después tuvieron una fuerte caída. Puse 3 ejemplos, 2 de los ex-BRIC, Sudáfrica y Brasil, y Colombia, como para tener una referencia. Pero ocurrió lo mismo, podría poner cualquier país, y en todos pasó más o menos lo mismo. Tocaron un techo en el mes de marzo, el 23 de marzo, y empezaron a caer. Pero acá hay un tema importante. Por el momento, habrá que ver qué ocurre post pandemia.
ninguno volvió a recuperar los valores previos a la declaración de la pandemia y el surgimiento del COVID en Europa y luego en Estados Unidos y América del Sur. Ninguno volvió a recuperar esos valores. Y dado que los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron su rendimiento, todos los países hoy están pagando tasas más altas. Todos los países hoy se están enfrentando a tasas más altas que en el periodo predeclaración de la pandemia. Habrá que ver si con la aparición de la vacuna, el surgimiento de algún tratamiento para el COVID, la hiperliquidez mundial vuelve a poner esos rendimientos en niveles bajos. Yo pienso que sí, yo pienso que incluso vamos a ver rendimientos de bonos de países emergentes por debajo de lo que vimos en el periodo anterior a la declaración de la pandemia. Quizás lleve un tiempo, pero de vuelta, el programa de estímulo monetario de Estados Unidos no tiene precedentes. Un tema, y después abro lo de las preguntas que estuve recibiendo. Mucho se habla de que Argentina tiene que evitar y hacer la reestructuración y acelerar el proceso de canje para evitar el default. Bueno, Argentina ya está en default. Argentina no tiene, o sea, Argentina debe evitar un default absoluto y total de la deuda, lo que algunos medios publican como hard default. Pero Argentina ya está en default. Argentina está en default. Los CDS de Argentina se pagaron, ¿sí? Es decir, los credit default swap se pagaron porque la Asociación de Derivados y Swap declara a la Argentina en default. Las calificadoras de riesgo Fitch y S&P pusieron a Argentina en default selectivo y restrictivo respectivamente. Argentina no pagó los globales 2021, 2026 y 2046, cumplieron los 30 días que establece el prospecto para efectuar el pago y evitar la declaración de default, y Argentina no pagó, con lo cual Argentina ya está en default. Cualquier acreedor de Argentina, tenedor de esos títulos, podría ya ir por la aceleración. Y eso es importante entenderlo, no es que tienen que esperar algo, Argentina ya entró en default. Es importante que Argentina cierre un acuerdo justamente para evitar eso y para evitar el hard default. Y esto es muy malo lo que pasó, porque Argentina tendría que haber tratado de negociar previamente. Y ahí es donde yo digo que las cosas no se han hecho bien. Se ha buscado apoyo quizá donde no había que buscarlo, se hizo una primera propuesta que sabía que iba a ser rechazada. Todo esto tendría que haberse hecho antes. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva mancha más. Volvimos a entrar una vez más al veraz, y eso es muy malo de cara a futuro, porque estamos hablando de un mundo que va a tener muchísima liquidez, y probablemente de vuelta nosotros mantengamos un spread muy alto respecto a nuestros vecinos por seguir, por haber obtenido un nuevo impago de deuda. Claramente que es mejor que el impago quede en un default selectivo, que quede en el pago de renta puntualmente de 3 bonos y que el acuerdo se llegue antes de, bueno, ahora está la fecha el 24 de julio, pero ahora tenemos pago del AC17, que el lunes debería pagar renta, claramente no se va a pagar y a partir de ahí empiezan a correr 30 días, y sobre todo el bono discount, porque ahí estamos hablando de ya un bono de una reestructuración anterior. El gobierno argentino tiene que acelerar el proceso de acuerdo para lograr justamente el acuerdo antes de que pasen 30 días después del impago del discount, porque eso sí realmente podría traer muchos más problemas. Joaquín me pregunta qué es lo que explica semejante caída en el valor de YPF. Bueno, varias cosas, Joaquín, explican la caída. Hay una gran desconfianza sobre Argentina, eso sigue estando, no es que ha cambiado. Adicionalmente, la caída enorme y muy fuerte en el precio del petróleo. Acuérdense que tuvimos el precio del petróleo cotizando en negativo. Eso acompañó la fuerte caída de YPF. Y por otro lado, una enorme caída en la venta. Todo esto de la pandemia ha generado una pérdida muy grande en la demanda de combustibles. Con lo cual, eso ayuda a explicar la fuertísima caída que ha tenido YPF
que ya venía muy mal porque Argentina no es un país que esté generando confianza. La confianza no es una frase hecha nada más, es muy importante. Los mercados, todos nosotros nos movemos por la confianza, invertimos si tenemos confianza, consumimos si tenemos confianza, sin confianza no vamos a ningún lado. En este momento, mientras yo estoy dando esta charla, probablemente, no sé, porque se demoraron, pero deberían estar pasando el video donde nos van a explicar que nos van a volver a poner en cuarentena en la zona del AMBA por 15, 21 días, no sabemos. Si nosotros tuviésemos confianza y creyéramos realmente que van a ser 15, 21 días para preparar lo que haya que preparar, imagínense el dueño de un negocio. Bueno, dice, bueno, yo lo banco, yo hago lo que tenga que hacer, hago el último sacrificio, pero no hay confianza porque venimos de 15 días, más 15 días, más 15 días. Bueno, lo mismo pasa con la deuda, con todo lo que se hace en Argentina que genera una alta desconfianza y por eso el valor de nuestros activos vale lo que vale. Bueno, ¿qué va a pasar con las letras reperfiladas? Ahora lo vamos a ver, Sebastián, pero quería cerrar como una especie de intro sobre dónde estamos parados. Bueno, dicho esto, les cuento brevemente cuáles fueron las 3 propuestas hasta ahora que se dieron a conocer. Hasta el 17 de junio Argentina presenta la primera propuesta el 17 de abril, que si uno hace el promedio del valor presente neto de los bonos presentados, de los bonos que podían ser elegidos, da el 39,08 dólares. La segunda propuesta mejora a 45,29 y la tercera, que es la que está vigente ahora, que es presentada el 17 de junio, por lo menos el Ministerio de Economía la da a conocer el 17 de junio, está en un valor presente neto de 48 dólares aproximadamente, un poquito más de 48 dólares. Y además, en esta última propuesta, el gobierno incorpora un título vinculado al crecimiento de las exportaciones. O sea, nuevamente un título que paga contingente, como en aquel canje de 2005 que se incorporan las unidades vinculadas al PBI. Hay 2 grupos de bonistas. Uno que está muy lejos de esta propuesta, otro que está un poco más cerca. El problema es que el grupo de bonistas que está más lejos, liderado por BlackRock, ¿sí?, además está pidiendo un tema legal que tiene que ver con que el prospecto de los nuevos bonos debería tener CAC similar a la del canje 2005. CAC es cláusula de acción colectiva y pide volver a las CAC del canje 2005. Y eso es parte de lo que Argentina también niega a ceder. Ahí creo que hay un distanciamiento mayor, pero no es solamente eso. La propuesta que presenta el grupo liderado por BlackRock tiene casi 9 dólares más, entre sí, 9 dólares más de valor presente neto. Miren, la propuesta 2017 inicia pagos a mediados de 2021. La que quiere el grupo liderado por BlackRock, lo que se dicen los bonistas ad hoc, arrancaría a pagar en enero. Los vencimientos de esta nueva propuesta, y los tienen 2030, 35, 38, 41, 46. La propuesta del grupo de bonistas trae un poquito más cerca los vencimientos. La tasa de cupón también cambia, no recuerdo exactamente el promedio de la tasa de cupón de la propuesta que llevaron los bonistas, pero es bastante más alta que esta. Y el valor presente neto también cambia fuertemente. Se está más lejos de esa propuesta, más cerca de la otra. Argentina debería tratar de ver cómo llega a un punto intermedio, ¿sí? Ahí es donde aparece esta idea de que el fondo pone un techo al valor presente neto que puede presentar Argentina, que no supere los 50 dólares. Bueno, habrá que ver si eso es tan así, porque después vamos a tener que ir a otra negociación, que es la negociación con el fondo. A mí me gustaría saber cuando se vaya a negociar con el fondo, si el fondo va a aceptar lo que está pidiendo ahora. Probablemente no, probablemente el fondo pida ahora muchas cosas para que los acreedores privados acepten, pero después habrá que ver qué es lo que cede el fondo en la negociación. Bueno, vamos a hablar de mercado, listo. Ya terminé la intro como para saber dónde estábamos, para saber dónde está el canje. ¿Por qué hablé del valor presente neto del canje? Porque a mí lo que me interesa como persona de mercado es ver, bueno, dónde está el valor y si hay valor en el mercado argentino. ¿Cómo están cotizando hoy los bonos argentinos en términos de paridad? Bueno, los bonos argentinos hoy en términos de paridad, esta es la curva. Los que aparecen en rojito son bonos ley nacional. Puse 4 nada más, hay más bonos ley nacional. Y acá hay un tema importante. Dentro de
de la presentación que hacen los bonistas, ley extranjera, dicen, bueno, si hay un canje ley nacional posterior, no puede mejorar lo que nos den a nosotros. Eso punto uno. Habrá que ver si el gobierno argentino decide ir por el mismo camino que va con las leyes externas o no. Humilde opinión, creo que incluso puede ir por algo peor. Creo que el canje ley nacional podría parecerse un poco más a la primer propuesta del 17 de abril. Porque Argentina va a tener un déficit muy importante y Argentina tampoco puede comprometer un alto pago de renta en dólares para los años que vienen. Si Argentina termina cerrando con las leyes externas, empezar a pagar en 2021, es muy difícil que cierre con los ley nacional pagar también en 2021. Veremos, es simplemente un presentimiento que tengo, no tengo ni información ni nada, simplemente veo los números de las cuentas públicas y sospecho que va a ser muy difícil, salvo que la quita de cupón sea muy relevante también. Pero me imagino quizá postergar un poco más el pago de los ley local, no sé, me imagino, y capitalizar los intereses hacia 2022. Porque si Argentina acepta empezar a pagar los leyes externas en 2021 y también mete los ley locales en 2021, el déficit financiero se puede ir muy arriba. Bueno, los bonos ley externa, que son los que ahora están en tratativas, están cotizando aproximadamente al 42% de paridad, 42 cada 100. La propuesta del gobierno está en 48. Habría valor si se cierra esa propuesta, además hay un cupón atado a las Expo. Claramente que si se lograra una mejora todavía de esa propuesta, todavía podría ser negocio comprar bonos argentinos en ley internacional. Hace un par de semanas los bonos argentinos, es un poquito más de un par de semanas, todavía cotizaban por arriba de las paridades actuales. Llegaron a estar en 45, 46, incluso 47 de paridad promedio, siempre hablando del promedio, ¿no? Yo creo que ahí ya no había demasiado valor. Habrá que ver cómo termine el acuerdo, porque me cuesta creer, y acá es donde por ahí no estoy tan optimista, que Argentina pueda comprimir fuertemente tasa a partir de la reestructuración de la deuda. ¿Y por qué lo digo? Porque estoy viendo las cuentas públicas de Argentina. Todo el mundo va a tener altísimos niveles de déficit, pero no me imagino que Argentina la financien de inmediato. Yo estoy bastante optimista para con el mundo, no tanto para con nosotros. Me parece que va que va a costar que Argentina recupere la confianza para recibir inmediatamente financiamiento. No digo que no pueda haber dinero hacia finales de 2021, pero no inmediatamente. Y el déficit de Argentina va a ser muy alto. ¿Sí? En este sentido, no me imagino bonos argentinos cotizando con TIR por debajo del 10%, 9%, en el mejor de los casos, por lo menos por unos cuantos meses. Bueno, esto es en relación al mercado de deuda en dólares. Otro tema importante que estamos tratando, cuando nosotros estamos siempre tratando en promedio de todos los bonos y estamos trabajando con una TIR, una exit yield para los nuevos bonos como si la curva tuviese plana, porque actualizamos todos los valores a una TIR del 10%. Bueno, habrá que ver cómo termina acomodándose esa estructura de tasas, ¿sí? Por eso, si alguno está con bonos ley externa, no es un tema menor ver cuál es el bono que va a terminar seleccionando para el canje. Si vienen algunos bonos que tienen límites en cuanto al monto, habrá que ver cuál es la propuesta que termina ofreciéndose y a la que finalmente se llegue el acuerdo, pero no va a ser un tema menor evaluar esos títulos en términos de un escenario de una estructura de tasa de interés donde yo creo que la curva podría, en un nivel bastante elevado, tener pendiente positiva, con lo cual podría darse que los bonos más cortos tengan TIR un poco más bajas, y esto no va a ser un tema menor al momento de calcular el valor presente neto. Porque de vuelta, nosotros siempre trabajamos con curva plana, como si toda la estructura de deuda argentina de cara a futuro fuese 10% plana. Bueno, ahí Federico me pregunta por las letes. Me imagino que las letes en dólares, ley local, que fueron reperfiladas a agosto y ahora entraron en el decreto. Yo estimo que la ley, hay un vencimiento muy importante de LETES, muchas fueron canjeándose. Yo creo que el gobierno va a seguir ofreciendo canjes, va a tratar de
ir descomprimiendo los pagos en dólares y tratar de ofrecer alguna alternativa, sobre todo vinculada con un ajuste de ser, que es por donde está yendo un poco la idea del gobierno y la curva, de llevar todo hacia bonos que ajusten por inflación. No creo que lo haga en forma compulsiva, lo irá haciendo como lo viene haciendo. Ya el reperfilamiento fue hecho, postergó los pagos hasta el año que viene. Puede ser que se den antes siempre y cuando haya un acuerdo de la deuda de la ley externa, pero creo en ese sentido que lo que decía, en el momento que haya una negociación con la ley local, yo creo que va a ser más dura que con la ley externa. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos va a ser igual, en el mejor de los casos, pero hay un tema no menor. Fíjense el discount, ley local Argentina, el DICA y el DICI. Fíjense la diferencia de paridad. Miren el par, ley local, el para y el pari. Fíjense la diferencia de paridad. Claramente el mercado está marcando esa diferencia. Claramente que hay una distinción que el mercado hace entre lo que es ley externa y ley local. Y por algo tienen ese diferencial en términos de paridad. Yo creo que en el mejor de los casos, la propuesta va a ser levemente peor que la que se le ofrezca a los leyes externas. A mí me parece que la propuesta que se le va a ofrecer a los leyes local va a tener más que ver con la propuesta del 17 de abril que con la propuesta del 17 de junio, que incluso va a tener alguna mejora. Sí me imagino estos títulos contingentes vinculados con las Expo o el PBI, hay que ver cuál es el título contingente que se termina emitiendo, porque hay un grupo de bonistas que quiere que esté vinculado al crecimiento del PBI nominal en dólares, ¿sí? Informado por el fondo, y hay otro que aceptaría un título que esté vinculado a las exportaciones. Yo creo que algo de eso también puede haber en el canje ley local. Me parece que al gobierno le gusta eso de atar un poco los pagos a cómo le vaya a la economía argentina. Pero en términos de cuándo van a empezar a pagar, me parece que si el gobierno acepta empezar a pagar en enero del año que viene el canje ley externa, ya empezar a pagar renta, cupones de renta ahí, a los leyes argentinos no me imagino el gobierno metiéndose en semejante barullo desde el punto de vista del déficit financiero. ¿Sí? Argentina va a necesitar dólares para pagar, el canje va a ser por bonos en dólares, y también me imagino que en el canje ofrecido por ahí meten bonos ajustados por inflación como para ver que algunos tenedores de esas letes, del Bonar 24, del Bonar 20, acepten bonos que ajusten directamente por inflación y no bonos hard dollar. De vuelta, lo digo sin tener la más mínima información, es simplemente algo que creo que sería lógico dadas las cuentas públicas argentinas. Bueno, vamos a hablar un poco del mercado que está más activo. El mercado en dólares tenemos hoy bonos, donde son flujos totalmente inciertos, estamos comprando paridades, ¿sí? Compramos una paridad para obtener un valor presente neto. De vuelta, nosotros como compradores de deuda hoy nos tiene que importar cuál va a ser el precio del bono que nos den a cambio. Si alguien tenía un bono argentino que compró a 90 de paridad y hoy el bono está a 38, a 39, 40 de paridad, para que tengan una idea, de vuelta para distinguir ley local de ley externa, los bonos más líquidos ley local en dólares están al 38 de paridad. Los bonos más líquidos ley externa en dólares están cotizando al 42 de paridad. Hay una diferencia, la vimos en el par y el discount, pero la podemos ver en todos los títulos. El mercado ya está marcando que puede haber una propuesta peor para la ley local. Dicho esto, si alguien compró un bono, como les mencionaba, 80 y hoy vale 40, ya está, la pérdida está, no hay mucho más para hacer, no se va a recuperar en lo inmediato, pero sí lo que tiene que pensar es, bueno, ¿qué es lo que puede venir en términos de valor presente neto sobre el canje? Si hoy tengo un bono de 40 y me van a dar un bono que de BPN en un año va a valer 50 y pico, es un buen negocio, no deja de ser un buen negocio. Por eso, más allá del flujo, acá me parece que es muy importante. Bueno, el flujo también, porque es lo que me va a determinar el BPN, qué capacidad tenga Argentina más o menos rápido de volver a generar confianza para que por ahí en un año, en lugar de estar hablando de que Argentina evaluamos los títulos con TIR de 10, bueno, podemos ir a 8, a 7. De vuelta, yo soy optimista con que el mundo va a rendimientos bajos, porque
van a sobrar dólares. Ya estamos hablando de 125.000 millones de dólares diarios que la Fed está mandando al mercado, aproximadamente. Es una cantidad enorme de liquidez en el mundo. Todos los países, Alemania con tasas negativas, Inglaterra, Suiza, ya venían con tasas negativas y ahora van a hacer una política monetaria todavía más agresiva. Así que en este sentido me parece que Argentina no puede desaprovechar este nuevo tren de hiperliquidez que va a venir en el periodo post-pandemia. Dependerá de qué hacemos para que nuestros bonos, en lugar de tener una TIR del 10, tengan una TIR del 7. No me imagino a Argentina rindiendo 3. Bueno, vamos al mercado de peso, porque también ahí hay algo importante. El gobierno se ha comprometido a cumplir con los pagos de deuda en pesos. En este sentido puede haber algo de valor, y ahí, bueno, acá presento los títulos. Esto está en un informe del Ministerio de Economía que presentó hace poco, es al mes de mayo, con datos al 29, es para que simplemente conozcan todas las letras que hay emitidas. Ahí tienen todos los títulos, los bonos, los que ajustan por ser, los que tienen tasa fija, y aquellos que pagan una tasa variable vinculada con la tasa Badlar. Pero me quiero enfocar un poquito en los bonos SER. Para mí ahí hay valor. Los bonos SER me parece que son interesantes. Primero porque tienen liquidez. Una contra que tiene la mayoría de los otros títulos que presenté es que son muy poco líquidos. El mercado de letras se ha transformado en un mercado poco líquido. Muy pocas letras tienen liquidez todo el tiempo. O sea, tienen liquidez básicamente. En la medida que se acercan los vencimientos, las letras más cortas por ahí ganan un poco de liquidez, pero las letras más largas prácticamente no negocian. Los bonos SER son un mercado relativamente líquido, y adicionalmente uno está mirando TIR, esto es al 29 de mayo y están un poquito por debajo, y la curva está un poquito por debajo de estos niveles, pero uno está viendo TIR de 7,5, 8, estamos hablando de 8 arriba de la tasa de inflación. Y de vuelta vamos al tema de la confianza. Son instrumentos que podrían servir mucho. Una tasa de 7% real es una tasa muy importante, 7% anual en términos reales es mucho, 8, 9% es muchísimo. Sin embargo, la desconfianza a que volvamos a un periodo donde el INDEC publica un dato de inflación que no tiene nada que ver con nuestra percepción del costo o del poder adquisitivo, bueno, entonces ahí es donde aparece el problema. Argentina, sin confianza, es muy difícil recuperar el mercado de bonos en pesos. Yo creo que una manera de recuperarlo es a través de los títulos que ajustan por inflación, claramente. Es la forma de hacerlo. Pero tenemos que bancarnos lo que venga. Si en Argentina aumenta la tasa de inflación, estos títulos no se pueden licuar. Entonces no podemos después estar inventando cualquier cosa para licuar estos títulos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mentimos con el INDEC o no los pagamos y los reperfilamos? Bueno, me parece que va por ahí, va por recomponer un financiamiento en pesos en un país con la historia inflacionaria de Argentina. Si queremos recomponerlo en pesos, no queda otra que ajustar los títulos por inflación. Y para que los títulos Estamos entrando a los últimos 3 minutos. No rindan una locura, tenemos que ser serios y no volver a ser macanas como hemos hecho antes. Me dicen que me queda muy poco tiempo, así que voy a pasar rápido las últimas filminas porque quiero llegar a la conclusión. Yo les voy a hacer llegar la presentación, ahí tienen las LECAP, hay una en términos de TIR, estas LECAP son las que quedaron vivas, la más negociada es la del 31 de julio, yo creo que se van a pagar sin problema, no veo más reperfilamiento de deuda en pesos. Me voy a pasar rápido porque quiero llegar a esta parte. Este es el resultado fiscal de Argentina, ¿sí? Medido en pesos y en dólares, al mes de mayo 2019 y 2020. Estamos hablando de un resultado primario de menos 10.000 millones, es decir, un déficit de 10.000 millones de dólares de resultado primario y 14.000 del financiero. Este año probablemente el déficit primario cierre en 23.500 millones de dólares. Ahí es donde yo digo que Argentina va a necesitar financiamiento. Va a necesitar acordar, porque sin financiamiento lo único que va a quedar es licuar. Y ya de hecho gran parte del proyecto es licuar. No me cabe ninguna duda que vamos a ir licuando. Fíjense lo que van a ser las caídas de nuestra economía. Se habla de una caída de 10 puntos, yo creo que se pueden quedar cortos. Podemos tener un 2020 con mayor caída. Y ahí es donde a mí me preocupa un poco el tema de que esta emisión y esta idea de licuar y emitir vuelva a retroceder la formación de un mercado de deuda en pesos.
Para armar un mercado de deuda en pesos, tenemos que ser serios. Los bonos ajustados por ser son una buena alternativa, pero tenemos que bancarnos lo que venga. Argentina va a tener un proceso de una muy alta inflación en los próximos meses, sobre todo cuando venga el periodo post-pandemia. Me hubiese gustado hablar un poco más, se me acaba el tiempo, pero sí lo que quiero dejar como un cierre es, estos son los datos que presentó la Reserva Federal de Estados Unidos en junio sobre su proyección de economía. No va a haber problema de inflación. Su problema este año es el desempleo y la caída del producto. Probablemente Estados Unidos caiga más que esto. Fíjense la tasa de inflación esperada. 0,8 para este año, 1,6, 1,7. Vamos a vivir tasas bajas por mucho tiempo, muchísimo tiempo. Ya lo dijo Powell. Estados Unidos, Europa van a ir con un arsenal monetario. Es decisión básicamente de nuestro gobierno poder llegar a un acuerdo de la deuda, no porque lo apoyaron los cantantes y los actores, sino cerrar el acuerdo para volver a tener financiamiento porque lo vamos a necesitar, y también para el sector privado. Las empresas van a necesitar financiamiento porque se viene una etapa muy dura, pero una etapa de salida. Yo soy optimista, creo que el mundo va a una recuperación fuerte, ni bien surge una vacuna o un tratamiento para la enfermedad. Me preocupa que Argentina vuelva a perderse ese tren. Bueno, gente, perdón, no pude contestar demasiadas preguntas. Bueno, Sebastián me dice si hay arreglo, las acciones subirán. De vuelta, Sebastián, creo que sí, creo que puede ser una señal muy positiva el acuerdo, pero ojo, no nos olvidemos que estamos en un mundo que por más que digan que la globalización se rompió, acabo de mostrar en la presentación que estamos muy vinculados a lo que pasa en el mundo financiero. Si el mundo sigue, si la hiperliquidez mundial sigue apoyando la suba de los mercados, sí, Argentina va a recibir gran parte de eso y nuestros activos valen muy poco, con lo cual puede haber valor. Y el acuerdo de la deuda agregaría todavía más. Pero ojo, una caída del S&P muy fuerte, nosotros por más que arreglemos la deuda no vamos a estar exentos. Si hay algo que he aprendido es que cuando el mercado en Estados Unidos baja, si hay algo que aumenta es la correlación. O sea, si el S&P se hace pomada, por más que acá acordemos, va a haber una baja en el mercado. Hay que estar muy atento a lo que pasa también en los mercados globales. Ha sido un placer. Les pido disculpas porque tuve que hablar un poquito rápido, pero fue un placer para mí haber dado esta charla y vuelvo a agradecerle también a la gente de INVEC y a toda la organización de la FI Week. Les mando un gran abrazo a todos.